Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este podcast. En este episodio vamos a hablar sobre Medio Oriente y el norte de África. Específicamente vamos a hablar sobre Emiratos Árabes Unidos y vamos a tener una charla muy amena. Me voy a presentar y después voy a pedirles a mis acompañantes que se presenten. Mi nombre es Sara Alanis y bueno, tengo 22 años, estoy estudiando Relaciones Internacionales y esta materia me gusta mucho porque hemos aprendido mucho de historia, mucho sobre conflictos, y creo que es parte de nosotros poder aprender un poco sobre la historia, sobre los errores y sobre los aciertos que se cometieron en el pasado, para que no se repitan de nuevo. Entonces me gustaría que se presentaran, por favor. Adelante. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Surizaday Rodríguez López. Y igual esta materia me gusta mucho precisamente porque podemos conocer más sobre Medio Oriente. En lo personal, pues casi no le tomaba mucha importancia a esta zona, pero ahora me doy cuenta que es muy importante saber, por ejemplo, cómo surge el Islam y cómo se va expandiendo y cómo surgen los imperios, cómo otros fueron derrocados y entonces sí, va a estar muy interesante la plática del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Yo soy Israel Peña. Me siento muy emocionado por este proyecto porque por medio de una charla vamos a poder mostrar todos los conocimientos que adquirimos a lo largo del semestre, especialmente sobre esta área de los Emiratos Árabes Unidos y por qué especialmente es tan diferente de otros países de Medio Oriente. Entonces, sin más, Sara, tienes la palabra nuevamente. Muchísimas gracias. Creo que vamos empezando por buen camino. Ya estamos diciendo lo que nos gustó de la materia y está súper bien. Entonces, pues podríamos empezar con una introducción. El país, bueno, vamos a hablar casi incierto totalmente, 97%. Entonces estamos hablando que muchísimo más de la mitad. A excepción de las ciudades. También hay oasis y zonas montañosas del norte, en donde hay proyectos de forestación en varias zonas. Empezar, algunos datos básicos e interesantes es que la bandera de los Emiratos Árabes tiene los colores rojo, verde y blanco, además del negro claro, que simbolizan la unidad árabe. El blanco simboliza la neutralidad, el verde la fertilidad, el negro la riqueza petrolera dentro de las fronteras del país, que ya sabemos que es una zona que ha resistido y caído en conflictos por este recurso, y el rojo va a significar la unidad. Su capital, por supuesto, es Abu Dhabi, y su idioma, desde luego, es el árabe, aunque el inglés es ampliamente utilizado por razones que vamos a hablar un poco más tarde. Su moneda es el dirham emiratí, y es una federación formada por 7 emiratos. Importantísimo que un 8% del territorio corresponde a islas. La mayor parte de las costas está formada por pantanos salados que se extienden pues muchos kilómetros hacia adentro, al interior. El puerto natural más grande se encuentra en Dubái, aunque otros puertos han sido construidos en Abu Dhabi y Sharjah. Vamos a hablar un poquito sobre la política interior, que es un tema que es muy interesante. Entonces, si quieres, Ori, por favor, introdúcenos a este tema de la política, que realmente es muy complejo, y si nos empieza a gustar un poquito más, podemos ir muy profundo en el tema. La Federación de los Emiratos Árabes Unidos se constituyó en el año de 1971 y pues oficialmente a partir de ese año se convirtieron como en un estado independiente. Realmente es como muy impresionante que incluso después plasmaron ellos su constitución, que igual se llama la Constitución de 1971. Sí, exacto. Y como ya se mencionaba anteriormente, pues Abu Dhabi es su capital y es muy interesante es su capital realmente por lo que tiene, o sea, tiene muchas riquezas, específicamente lo del petróleo, pero eso pues ya lo estaríamos hablando. Sí, dentro de este tema también podríamos resaltar
el sistema federal, ¿no? ¿Cómo se conforma? Es un sistema federal constitucional del gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. Está constituido por un Consejo Supremo, también un Consejo de Ministros, también un Consejo Nacional Federal y un Tribunal Supremo Federal. Entonces son como puntos específicos que podemos saber y ir comprendiendo poco a poco para entender todo este gran mundo que abarca los Emiratos. Sobre este mismo tema, algo que a mí me parece bien interesante es que los partidos políticos en los Emiratos Árabes Unidos no están permitidos y, o sea, tampoco hay como que ningún permiso para que pueda haber organizaciones de carácter sindical. O sea, de alguna manera permiten asociaciones como de asistencia, de cultura, comerciales, pero como tal, sistemas, partidos políticos o organizaciones sindicales no pueden existir. Por ejemplo, desde 2011, pues ya se han producido varias detenciones de abogados y activistas de derechos humanos que en la mayoría de los casos están ligados a la hermandad musulmana y que justamente en este país se va a considerar una organización terrorista. Aquí cada uno de los 7 emiratos va a poseer más bien como que su propio gobierno local y digamos que su rango va a depender va a estar más bien definida en función del tamaño que tenga y de la población. Cada emirato aquí va a contar con un sistema de municipalidad y departamentos, lo que tenemos aquí como por delegaciones y nuestros gobernadores. Aquí la única relación que va a estar, digamos, comprendida entre los gobiernos locales y el gobierno federal va a ser por la mera constitución federal, ¿no? Que va a permitir como cierta flexibilidad en el reparto de los poderes que tengan estos emiratos. Creo que de eso podemos sacar información muy rica, incluso empezar un poquito a comparar, ¿no? Que es también algo que veíamos en el semestre sobre comparar las diferentes formas en que se gobierna, y pues es muy interesante. Podríamos pasar al tema de política exterior. Los Emiratos Árabes mantienen una actividad política exterior que, bueno, en multitud de frentes con el objetivo principal de mantener la estabilidad en la región del Golfo, una base imprescindible para asegurar su propia prosperidad y su modelo de desarrollo y de ese país, que básicamente pues podemos saber, ¿no? O sea, teniendo tanta riqueza, tanto desarrollo, obviamente algo de lo que van a querer hacer primordialmente es proteger. Y un tema sumamente importante que debemos resaltar, y en este podcast pues va a ser un tema de conversación bastante interesante sobre política exterior. Vamos a hablar sobre las relaciones bilaterales que tiene con los países vecinos o incluso países de los que va a poder obtener, ¿no?, algún beneficio. A ver, compañeros, ¿puedes compartir un poquito de esa información? Claro que sí, Sam. Hablando especialmente de esta parte de política exterior y las relaciones bilaterales que tienen algunos países vecinos, sobre todo con los Emiratos Árabes, y hablando también de algunas cuestiones ya internacionales, aprovechando que somos futuros internacionalistas, me gustaría mencionar el caso de Yemen. O sea, los Emiratos Árabes Unidos se unen en relación con Yemen desde un primer momento en 2015, o sea, cuando la coalición internacional que estaba liderada por Arabia Saudita en contra de las milicias hutíes para restaurar el gobierno del presidente Hadi, con quien sin embargo no tenían como demasiadas relaciones buenas, y que justamente acusaban a los Emiratos Árabes Unidos de apoyar al movimiento secesionista. Los Emiratos Árabes Unidos aquí despliegan como un operativo militar en apoyo de operaciones aéreas, tanto aéreas como navales, lo que va a ocasionar pues muchísimas víctimas en combate, ¿no? Algo que hemos visto muchísimo en la zona de Medio Oriente, pero que especialmente era algo inédito hasta el momento en este país. Ya en 2019 inició una drástica reducción de la presencia militar en el país, que fue desde febrero de 2020, y aunque los Emiratos Árabes Unidos siguen formando parte oficialmente de la coalición y que de alguna manera admite mantener algunos digamos militares en Yemen, es solamente para prestar ayuda humanitaria y para la lucha contra el terrorismo.
Otro caso bien interesante es el de Qatar, que justamente en estos días es pues muy sonado, ¿no? Por el gran evento deportivo que se viene. Y aquí los Emiratos Árabes Unidos pues fueron firmes impulsores de la política de bloqueo a la que se sometió Arabia Saudita, los Emiratos Árabes, Bahrein y Egipto hasta enero de 2021, del año pasado. Aquí pues el tradicional apoyo que ya conocemos de este país a sus hermanos musulmanes, junto con las críticas que fueron vertidas desde la cadena de Al Jazeera a las monarquías del Golfo. Estos pues fueron elementos de peso en la postura de los Emiratos Árabes Unidos hacia Qatar. La reconciliación pues aún no se ve clara, y aún hoy pues vamos a tener que ir viendo si tiende a una normalización en las relaciones o a algún tipo de reconciliación, pues digamos reconciliación a media, ¿no? Me gustaría también tocar el tema de Irán. Es un país con el que los Emiratos Árabes Unidos mantienen relaciones, digamos, delicadas por la existencia de varias situaciones. Uno, la ocupación, ¿no? Días antes de que hubiera una independencia de los Emiratos Árabes Unidos, pues hubo un conflicto porque las autoridades creían a que le pertenecían, ¿no? Tenemos que hablar del programa nuclear y balístico de Irán, o sea, que digamos de alguna manera levanta inquietudes generales en los países del Golfo y muy particularmente en Abu Dhabi. Otro es que los Emiratos Árabes Unidos consideran como que hay injerencia en los asuntos internos de terceros en relación a Irak, a Siria, a Yemen mismo que mencionamos hace rato, o a Omán, por su influencia sobre las minorías chiíes de los mismos, ¿no? Y todo esto ha llevado a que los Emiratos Árabes Unidos tengan o tiendan a apoyar, digamos, activamente la política de presión contra Irán. Estas, digamos, sucesos en estos últimos tiempos, pues producen discretos discretos acercamientos a Teherán en un nivel ya pues muy alto, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Palestina, pues el planteamiento general de los Emiratos Árabes Unidos es que es parte de que la paz no puede ser alcanzada mientras perdure la ocupación, ¿no? Digamos, los Emiratos Árabes Unidos pues abogan por poner fin a la misma y por la creación de un Estado palestino que, según la iniciativa árabe, pues es de paz, ¿no? Dicho esto, pues de alguna manera las autoridades quieren establecer, o más bien han establecido, relaciones diplomáticas ya con Israel, ¿no? Desde septiembre de hace 2 años, en el marco de los acuerdos de Abraham, que fueron facilitados por Estados Unidos también, tema que salió mucho en medio, y que de alguna manera promueven activamente pues la normalización entre el mundo árabe e Israel, ¿no? Que no necesariamente es vinculada con los avances en el proceso de la paz. Creo que esos son como que los temitas más interesantes, aunque si tocamos una vez el tema del terrorismo, pues es un asunto que preocupa demasiado a este país, ¿no? El extremismo islámico pues es el mayor enemigo de los Emiratos Árabes Unidos. Pues en este país vemos que el sistema de desarrollo se basa en una apertura económica casi total, o sea, y en un régimen de tolerancia religiosa que es más que notable. Las organizaciones, digamos, próximas a los hermanos musulmanes han sido declaradas pues terroristas por las autoridades del país. Los Emiratos Árabes Unidos alberga la sede en Abu Dhabi del Centro Internacional Hedaya, que se especializa en materia de la lucha contra el extremismo religioso. En clases hablamos sobre parte del Cuerno de África, ¿no? La creciente presencia e interés hacia Sudán, sobre Eritrea, sobre Djibouti, que han revelado una política exterior más activa de los Emiratos Árabes Unidos en esa región, y sus intereses pues son declarados contra la lucha contra el terrorismo, la seguridad de las rutas marítimas, súper importante en Medio Oriente, y el apoyo a las operaciones en Yemen, ¿no? Y a la defensa de sus intereses económicos y comerciales. Y creo que hasta ahí es como que lo más interesante de la política exterior
de los Emiratos Árabes Unidos. Vemos que es más bien una política exterior, digamos, de protección, sobre todo en la parte del terrorismo, pero también hablamos de una apertura comercial muy, muy grande. Y algo que es muy interesante es que Estados Unidos, pues sí, tiene que ver mucho con esta protección que tiene los Emiratos. No sé si ustedes sabían que los Emiratos Árabes Unidos, en la guerra del Golfo Pérsico de 1991, Estados Unidos estuvo en su territorio emiratí y ahí puso sus bases estadounidenses, precisamente pues tuvo que ver con esto de la guerra. Y después, con el terrorismo que hubo ahí con los talibanes y con Saddam Hussein, igual Estados Unidos nuevamente puso ahí su base militar en los Emiratos y precisamente ellos tienen como muy buenas relaciones y pues se me hace muy interesante, ¿no? Como Estados Unidos, precisamente por este hecho del terrorismo, ha hecho buenos alianzas con los Emiratos, pero pues también como en lucha del terrorismo. Y es que antes de avanzar me gustaría tocar un poquito el tema de lo que estábamos hablando hace un momento sobre el proteccionismo, y es que de hecho en su texto constitucional los Emiratos Árabes Unidos declaran que son un estado independiente, soberano, federal y también capaz de proteger, o sea, justamente esa palabra que es lo que nos tiene como tema central, proteger su existencia y la existencia de sus miembros en cooperación con los estados árabes y con todos los demás, pero o sea, estamos hablando de ese proteccionismo que existe, ¿no? Además dice, con los demás estados que son amigos, que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la base del respeto mutuo e intereses y beneficios recíprocos, o sea, volvemos a lo mismo, sobre estas relaciones exteriores que ellos tienen, pero que siempre tiene que ser recíproca. Y justamente, o sea, vuelvo a lo mismo, proteccionismo, y es un tema interesante. Entonces ya tocamos el tema de terrorismo. Quisiera avanzar con otro tema, si es que no tienen algo más que agregar para la política exterior, y hablar un poquito de un tema algo más intenso, sobre la religión, que yo creo que va también de la mano y que es un tema muy muy amplio para poder abordar. Interesante lo de la religión, porque su religión es el Islam. El Islam tiene 4 bases, que el primero para ellos es Alá, que para ellos es su Dios, el único, el supremo. También se basa en Mahoma, que fue el profeta, que a él se le fue revelado a través del arcángel Gabriel, y pues él de esta manera fue como predicando o esparciendo todo el Islam. Igual la otra base es el Corán, que es su libro sagrado, y pues ellos no pueden dudar de lo que viene escrito en el Corán, y también se rigen bajo la ley de Sharia, que es como donde vienen sus derechos, la ley de Dios, la Sunna, que es el libro de Mahoma. O sea, aquí vienen todos sus usos, sus costumbres, sus creencias en la ley de Sharia, que es muy interesante porque precisamente los Emiratos Árabes se rigen bajo esta ley y es muy padre, ¿no? Como conocer. Y aparte, pues ellos tienen 5 pilares. Bueno, el Islam tiene 5 pilares. El primero, pues, es la oración. Ellos consideran que tienen que orar 5 veces al día, el ayuno, la peregrinación a la Meca, al menos una vez al año, la limosna y la profesión de fe, ¿no? En este caso, pues ellos tienen que tener como la fe. Dicen que si tú quieres hacerte al Islam, porque antes pues era como más cerrado esto y bueno, de que tú te pudieras convertir como al Islam, ahora es como más abierto a todo el mundo, que crea como en estos 5 pilares. Entonces pueden ellos como que hacer todos estos pasos y convertirse al Islam. Y también eso se me hace muy interesante, como que, por ejemplo, tú estando en México, puedes hacer esto de los 5 pilares y ya te conviertes al Islam. Es muy, muy interesante, la verdad. Y es súper interesante porque realmente estamos hablando más del 70% de la población que sigue esta religión. Entonces, creo que un punto a resaltar muy importante sería el tema social en cuanto a mujeres, puede ser, ¿no? O sea, cómo está visto este tema desde un punto
religioso en donde la mayoría de las personas tienen esta visión, ¿no? No tienen muchos derechos ni libertades. Precisamente como les decía, de la ley Sharia, que ahí se rige mucho sus costumbres, casi cómo deben de actuar, cómo deben de vestir, cómo deben de ser, y es muy interesante porque a las mujeres esto les limita a muchos aspectos. Por ejemplo, en estas zonas pues hay mayormente extranjeros, entonces a los extranjeros no les aplican esa misma ley, ellos no se rigen bajo la ley de la Sharia, solamente a los mismos emiratíes, a ellos sí se rigen bajo esta ley y pues obvio pues genera pues varias problemáticas. ¿Por qué? Porque las mujeres no pueden, por ejemplo, no tienen como un derecho a expresarse, o por ejemplo en la vestimenta, ellos no pueden irse como en un traje de baño a la playa, igual que un extranjero, ¿verdad? Porque pues ellos sí se rigen bajo la ley de la Sharia, y sí es como muy impactante esta situación, pero lo podemos entender porque ellos, por su religión, básicamente tiene que ver todo con la religión del Islam. Sí. Es que, por ejemplo, la discriminación que sufren las mujeres en este país, pues se extiende como más a las normas y a las leyes, ¿no? Que en muchos casos las dejan desprotegidas. Por ejemplo, las víctimas que son abusadas o violadas llegan al extremo de condenar a las víctimas por el delito de zina, ¿no? Que es este delito de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Digamos que en la práctica el sistema legal va a funcionar como si la violación sexual estuviera permitida y como si denunciarlo fuera un delito con pena de cárcel, ¿no? Este caso, por ejemplo, el caso de la chica de México que se vio involucrada en esto, que fue, digamos, agredida, denunció y casi ella es la que termina con la pena. Tuvo que incluso intervenir la representación de México en este país, ¿no? Digamos, el criterio legal de penalizar las relaciones sexuales fuera del matrimonio puede extenderse a trabajadoras extranjeras. Y en el terreno profesional, las mujeres enfrentan discriminación para el acceso a posiciones laborales de alta calificación, por ejemplo, en el ámbito de la justicia. Las mujeres en Dubái ya quieren que las extranjeras se cubran. El código de vestimenta en Dubái no siempre es acatado por los extranjeros, ¿no? Como ya lo hemos visto. Y pues se han, digamos, en estos últimos meses, pues han estado circulando como rumores de que hay hombres en traje de baño caminando por las calles y mujeres en bikini haciendo compras, ¿no? Haciendo el shopping. Y pues las mujeres, digamos, que sí siguen estas indicaciones sociales, ya están hartas y ven estas cosas como una falta de respeto a su cultura. Incluso en Twitter apenas se creó una campaña con el hashtag UAE Dress Code, digamos el código de vestimenta de los Emiratos Árabes Unidos, y que justamente pretenden instar a los extranjeros a cubrirse en lugares públicos, ¿no? Y cientos de personas se involucraron en esta discusión. Entre los participantes, pues algunos sugerían como la creación de ciertos departamentos de policías que estuvieran especializados en donde se pudieran levantar quejas por usar ropa inadecuada, ¿no? Mencionaban que algunas pulgadas adicionales de tela, pues no las iban a matar, ¿no? Que la forma en la que algunas personas se vestían, pues aquí era ofensivo para sus creencias, y que los centros comerciales son lugares públicos donde había familias y niños, ¿no? Personas mencionaban que el vestido es de verano, que es bueno para la playa, pero que no era bueno para ir de compras, ¿no? Y yo creo que aquí un refrán que aplicaría sería lo de a donde fueres, haz lo que vieres, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en este país, los emiratíes representan menos del 20% de la población, o sea, la mayor parte, más del 80%, son personas que de alguna manera no se ven obligadas a seguir las costumbres que aplican para las personas nativas ahí, ¿no? Así que el gobierno pues tiene que lograr, digamos, de alguna manera un equilibrio que es muy difícil, ¿no? Asegurar el bienestar de su población local sin castigar al turismo y el comercio con demasiadas reglas, pero que también procuren que las personas locales no se sientan agredidas en sus culturas y en sus tradiciones, ¿no? Claro, pero hoy tocaste un tema muy, muy interesante, porque precisamente los Emiratos cambiaron ciertas leyes de ellos.
por ejemplo, ya aprobaron el consumo del alcohol, incluso que se puedan suicidar, el que ya vivan o convivan, aún no estando casados. Y así varias leyes ya las están modificando precisamente por lo que dices, que son la mayor población que existe ahí en los Emiratos Árabes, son extranjeros, no son ahora sí que originarios de los Emiratos, y pues obvio eso ocasiona muchas problemáticas, como dices, de la vestimenta. Las mujeres emiratíes precisamente exigían que pues se respetara por ejemplo, lo de la ley, ¿no? De la Sharia. Si ellos tienen su cultura, sus costumbres, que es muy cierto, tenemos que respetar la cultura de otros, pero pues a los extranjeros no lo hacen, ¿vale? Porque lo ven como algo muy extremo, lo ven mal, ¿no? Pero al que el mismo gobierno emiratí diga, sabes que para ti como extranjero no va a aplicar la misma ley, pues da pie a que los mismos extranjeros no acaten y ni siquiera respeten la cultura ni la costumbre de los emiratíes. Entonces es como muy interesante porque a pesar de que hicieron todo este activismo de que en Twitter, por ejemplo, de lo que mencionabas, pues igual no tuvo mucho peso, precisamente porque el mismo gobierno es el que está dando pie a que todo esto suceda, porque el mismo gobierno está cambiando sus propias leyes, es decir, está yendo en contra del mismo Islam, de su misma ley Sharia, y es como muy impactante porque precisamente en Medio Oriente, pues lo que es el Islam otra vez está ganando mucha fuerza, y no solo en Medio Oriente, en realidad internacionalmente el Islam está tomando mucha fuerza, y entonces es como muy impactante cómo en esta región el mismo gobierno está haciendo esos cambios y afectando pues a su propia población. Sí, claro, o sea, sí afecta a la población local, pero también creo que es importante tener en cuenta, no perder de vista la realidad, que aquí el gran desarrollo que ha tenido ha sido más bien por Abu Dhabi, ¿no? Que justamente también es un centro comercial muy, muy, muy importante. Entonces, si el 80% de la población de mi país es extranjera, ¿qué tanto me conviene adecuar mis normas, mis reglas y mis leyes al 20% de mi población local? Yo creo que como gobierno lo que están haciendo es enfocarse totalmente en una perspectiva comercial, que desde luego los ha posicionado muy bien en los índices internacionales y que de alguna manera sí ha afectado a su población local, pero que la ha afectado en cuestiones de costumbres, pero que de alguna manera las ha beneficiado en cuestiones económicas y comerciales. Entonces habría que pensar y repensar qué tipo de estrategias podemos crear como país, como gobierno, para que nuestra población local se sienta cómoda sin afectar a los intereses de nuestra 80% de población extranjera, ¿no? Yo creo que habría que crear ciertas libertades que no nada más beneficien a los extranjeros, sino que también beneficien a mi población local, ¿no? Y es que dentro de este tema, o sea, ya estamos tocando dos puntos que a lo mejor uno podría decir que van en contra, ¿no? O en algún momento pudieron ir a la par la religión y la política o estrategias de comercio en unos inicios, ¿no? De estas tierras de Medio Oriente, pero ahora, justo como lo mencionabas, qué tan importante es que se abran, o sea, después de tanto tiempo que tuvieron que estuvieron cerrados hacia el exterior, como poco a poco, bueno, no tan poco a poco, ¿verdad? O sea, estamos hablando que por mucho tiempo llevaron las mismas costumbres, las mismas tradiciones también, y que ahora se están abriendo a nuevas oportunidades que, pues como vemos, o sea, los Emiratos han crecido gracias a ese desarrollo y a esa apertura también que han tenido. Justo lo mencionaban, son extranjeros las personas que están ahí, entonces, tocando estos dos temas, parece ser que con los Emiratos ahora, después de mucho tiempo, se va a separar, o es una pregunta para abrir en esta charla. ¿Ustedes creen que se vaya a dividir totalmente en algún punto esto de política y además de religión? O sea, que en un momento digan,
tal cual son cosas diferentes y yo creo que, imagínense, o sea, si se desarrollan aún más con ese expansionismo que hagan, yo creo que podrían ser invencibles, diríamos, ¿no? ¿Qué piensan? Porque yo siento que a pesar de que sí su población es mínima, o sea, menos del 20%, al final de cuentas esto a la larga le puede traer como problemáticas o conflictos internos. Pero igual, o sea, si lo veo desde esa perspectiva, pues sí, o sea, se está beneficiando económicamente, pero aquí también es de pensar, ¿realmente está beneficiando a los emiratíes o solamente se ve beneficiado en otros sentidos como las relaciones diplomáticas? Por ejemplo, que Estados Unidos es uno de sus pues casi buenos aliados desde tiempo atrás, y Estados Unidos ha estado ahí, o sea, también hay empresas de otros países como Singapur, Estados Unidos, que han invertido en, por ejemplo, en Dubái, en hacer nuevas tecnologías, pero, o sea, precisamente es realmente beneficia, o sea, está beneficiando eso a los emiratíes o solamente a los extranjeros. O sea, es que también es como ver eso, ¿no? Pues sí, es como algo complejo. Sí, creo que es algo complejo, pero Sí, justo. creo que va a ser bien difícil que el interés nacional se vaya a poner en, digamos, en la perspectiva a favor de las costumbres, porque creo que cada vez nos vamos acercando más a un mundo totalmente dedicado al comercio, ¿no? O sea, nuestro sistema de por sí ya está orientado con ese propósito, con esos objetivos, y pues los Emiratos Árabes Unidos son la economía número 40, digamos, por volumen de PIB, ¿no? Entonces, pues no está tan mal, pero creo que podría todavía enfocarse más en cuestiones económicas, y obviamente esto dejaría de lado totalmente las costumbres y los intereses de normas nacionales, de normas sociales locales, ¿no? Entonces yo sí pienso que va a ser bien difícil que se les haga caso a esta minoría de mujeres locales para que, digamos, de alguna manera las personas extranjeras opten por adaptar y por adoptar más bien las costumbres locales. Bueno, es que más que una costumbre, es parte de su sistema político, porque es bajo su ley de la Sharia. Claro que esto todo viene por el Islam, pero al final de cuentas es su sistema político, el sistema donde ellos se rigen. Entonces, igual, no creo que solamente sean mujeres, sino en general su población emiratí, que sí se ve afectada. En lo personal, yo digo que estos beneficios lo ven más la gente que tiene los recursos, la economía, incluso extranjeros, pero extranjeros, pues no cualquier extranjero, no es como que yo voy allá y ya gozo de estos privilegios, porque de hecho no, tendría que tener los recursos para poder tener estos beneficios. Por ejemplo, el gobierno emiratí sacó una visa que les otorga, bueno, le dicen visado de oro, y les da 10 años de residencia ahí, pero con privilegios, o sea, ellos tienen privilegio en sectores prioritarios, pero precisamente es a los extranjeros, no a los que viven ahí, no los emiratíes. Entonces sí es como una gran desigualdad, pero pues yo digo que a la larga puede que le genere conflictos, pero igual a lo mejor no van a tener como muchos impactos estos conflictos internos, porque precisamente pues son la minoría, ¿no? Y son mayormente pues extranjeros los que viven ahí. Y aquí noto un tema que se repite siempre, que los que tienen siempre van a buscar para tener más, y justamente van a hacer cualquier tipo de estrategias para obtener más, pero siempre está del otro lado. Podemos ver la otra cara de la moneda, ¿no? La gente que no tiene, la gente que está sobreviviendo, y realmente, o sea, es un sistema que se repite, o sea, y volviendo a lo mismo de poder comparar, creo que ese es un punto que siempre es lo mismo, o sea, aparte de las personas que tienen, obtener más,
y de las que no tienen, pues seguir en la misma situación. Entonces, creo que abordamos muy bien el tema. Bueno, y algo que está súper padre de la tecnología, siempre cuando dicen Medio Oriente, yo he escuchado Dubái, y digo, Dubái, yo no sabía que Dubái pertenecía a los Emiratos Árabes Unidos, qué curioso. Y precisamente Dubái, este lugar que siempre escucho, ¿no? Que hasta amigos dicen, yo quiero ir a Dubái. Yo antes ni siquiera sabía de dónde era Dubái, hasta que me enteré que pertenecía a los Emiratos Árabes Unidos, y qué curioso, ¿no? Este lugar es uno de los lugares como el más boom, el que todos quieren ir, ¿no? Dubái siempre por su tecnología, sus edificios, la arquitectura. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que en la arquitectura ellos realmente quienes hicieron más estos edificios fueron extranjeros, y precisamente al traer extranjeros a que hicieran todos estos diseños, esta arquitectura, hizo también que atrayera pues como una inmigración de extranjeros a Dubái. Fue muy curioso cuando yo me enteré, dije, ni mentes, ¿no? De aquí todo el meollo, de que hay más extranjeros en los Emiratos Árabes y sobre todo en Dubái. También, por ejemplo, Dubái ha sido una de las economías más prósperas de Medio Oriente, precisamente por todo esto de las ciudades inteligentes, la inteligencia artificial, los vehículos autónomos. Incluso ellos tienen varios proyectos, o incluso de otros países van ahí a Dubái a querer hacer y ahí implementar estas nuevas tecnologías. Justo como lo mencionabas, en Dubái pues se han hecho diferentes cumbres sobre tecnología e inteligencia artificial, y se llevó una a cabo en donde hablan sobre desarrollar y llevar más allá los avances y descubrimiento en la inteligencia artificial, que fue lanzado por el Ministerio de Estado de Inteligencia Artificial en asociación con Smart Dubai, organismo oficial encargado de convertir a la ciudad de Dubái en la más inteligente del mundo. O sea, estamos hablando que son proyectos con visión para ser los mejores. Esto gracias al desarrollo tecnológico, y todo ello bajo el patronazgo del jeque Mohammed bin, que está, vicepresidente, y es también el primer ministro de Emiratos Árabes Unidos. El principal objetivo de esta cumbre, según los organizadores, ellos mencionan que es promover iniciativas, colaboraciones también, asociaciones y grandes avances en el ámbito de la IA, de la inteligencia artificial, sobre todo sacando el partido para el mayor beneficio de las personas en general y de los diversos gobiernos y también de las empresas. Pero dentro de la estrategia se habla sobre la inteligencia artificial en Emiratos Árabes como un proyecto global para convertir al país en un líder mundial. Esto para el año 2031, o sea, se imaginan, es increíble, o sea, estamos hablando también de la visión que tienen, con el apoyo también que hay para que se pueda desarrollar y irse hasta lo más top del mundo. Sí, y retomando un poquito de lo que tú tocas, la educación tecnológica es un tema bien importante en los Emiratos Árabes Unidos. Aquí el gobierno quiere dotar a las generaciones jóvenes de una buena formación, porque pues la materia prima del mañana ya no va a ser para ellos ni el petróleo ni el gas, ¿no? Sino los conocimientos en materia tecnológica. Los Emiratos Árabes Unidos son el país árabe con mayor nivel tecnológico. Hablar de los Emiratos Árabes Unidos es hablar de complejos turísticos, de residenciales de lujo, de islas artificiales, del edificio más alto del mundo, y que ellos han invertido muchísimo en tecnología y en infraestructura, ¿no? En construcción a gran escala de instalaciones residenciales, de instalaciones industriales, comerciales, donde hay una gran inyección de capital, ¿no? También en carreteras y puentes, que instalan sistemas de transporte público para comunicar las nuevas áreas, digamos, artificiales con la área urbanizada, ¿no? También en los últimos años se han construido muchísimas centrales eléctricas para cumplir con las crecientes exigencias de la población, ¿no? También desarrollan su programa de energía nuclear, su desarrollo de energías renovables, que es un país, digamos, que se usa como punta de lanza para estas innovaciones.
crean su red de telecomunicaciones que es más rápida y más eficaz, que no se van a limitar a las comunicaciones terrestres, ¿no? En el primer satélite, Yasat va a proporcionar comunicaciones al ejército de los Emiratos Árabes Unidos, así como a los vínculos comerciales con clientes corporativos y emisoras de televisión que hay en este país. Entonces vemos que los Emiratos Árabes Unidos invierten muchísimo en educación para que pueda haber un desarrollo tecnológico local que obviamente va a beneficiar a la nación. Creo que es una gran estrategia, una gran política pública, porque está dotando a su población joven de conocimientos y herramientas para un mundo nuevo, para un mundo en constante innovación, para que puedan tener herramientas disruptivas que sean realmente competitivas y realmente eficaces y eficientes a un mundo que digamos que en unos 20 años, al mundo de que en 20 años se van a enfrentar estos jóvenes. Sí, claramente, o sea, estamos viendo que es un estímulo directo con la sociedad, o sea, sobre motivarlos e incluso dar la facilidad para que ellos puedan pensar en un mundo diferente, o sea, en un futuro en el que ellos sean los líderes realmente de todo, ¿no? Entonces está padrísimo este tema de la educación también. Y como dicen, ¿no? Ha sido una gran estrategia de ellos invertir en la educación y en la tecnología, pero también considero que estos avances que han tenido sí ha sido también porque han tenido apoyo de otros países, porque si comparamos, por ejemplo, no sé, Irán, no tiene como las mismas tecnologías o las mismas oportunidades precisamente por estas relaciones. Entonces para mí sí tiene que ver mucho esas relaciones que tienen con otros países, el simple hecho que vayan, por ejemplo, a Estados Unidos, Francia, Reino Unido, inviertan, pongan ahí sus tecnologías, pues eso también atrae a otros. Algo que es súper wow para mí fue que la compañía de Huawei en esta zona quiso instalar una primer calle de tecnología. Y esto era para que en esta calle pues tuvieran como acceso al internet, pero también incorporó sensores para regular la temperatura y la humedad de ese lugar. Entonces fue como wow, ¿no? Cómo es que varias empresas empresas internacionales se están fijando en esta zona y que eso le está ayudando también a tener un mayor impacto en otros países, como decir, ¿sabes qué? Yo quiero tener nuevas tecnologías, quiero innovación y ahí lo tienen, entonces yo voy ahí y pongo mi empresa. Entonces es como que muy interesante esto. Y bueno, y no solo eso, sino que también precisamente estos cambios que han tenido en su ley es precisamente para atraer a más inversionistas, o sea que los Emiratos están viendo mucho esto de la tecnología, o sea, invierten en la educación, están atrayendo a más inversionistas, pero también al hacer estos cambios en su ley, claro, como les decía, afecta a su misma población, pero realmente su objetivo es atraer inversionistas extranjeros, entonces lo está logrando de alguna manera, porque al quitar, por ejemplo, que ya puedan consumir el alcohol, pues eso es como que mejor para los extranjeros. Y es tan interesante cómo este país se está adecuando, porque así yo lo veo, como que se está adecuando y está haciendo unas condiciones para atraer a más extranjeros, para atraer a inversionistas y precisamente convertir este lugar en un lugar pues innovador, ¿no? Donde un centro global de innovación y tecnología, y está como muy, muy interesante cómo se va relacionando todo, ¿no? O sea, cómo la ley, la educación, su cultura, todo va ahora sí que modificándose, adecuándose para precisamente ser este lugar innovador y tecnológico. Sí, exacto, es muy interesante y quiero mencionar que justamente en este momento estoy muy impactada porque podemos ver, o sea, dentro del curso pudimos ver los inicios de toda esta región, incluso conflictos que tuvieron que atravesar, pues para llegar a este punto, ¿no? A este punto en donde están preocupados por su desarrollo tecnológico, y digo preocupados pues porque quieren ser líderes en cuanto a tecnología y desarrollo.
Entonces está muy padre. Creo que los Emiratos Árabes Unidos han atravesado diferentes conflictos, muchos problemas, pero de los que pues poco a poco creo que han ido aprendiendo como nación, y es muy interesante poder ver justo en este curso cuál fue y cuáles han sido estas causas, estas consecuencias de todo lo que implica los Emiratos. Y bueno, sin más que agregar, esto es todo por el día de hoy. Hasta aquí es el final de nuestro podcast y pues estamos muy contentos de haber finalizado de esta manera nuestro curso de Medio Oriente y Norte de África. Y bueno, nos despedimos y hasta aquí fue todo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias. Y también